Entonces vamos a partir con este caso, es un paciente masculino de 13 años que tiene una caída en esquí, una torsión con el pie fijo, y al examen vemos que está en una semiflexión antiálgica, tiene un derrame cuantioso, así más o menos como se ve en la foto, y un Lachman asimétrico. El examen es difícil porque está adolorido. Entonces, entrando un poquito en el tema, acá vamos con la primera pregunta para que la hagamos aparecer en la pantalla. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente de una hemartrosis traumática en un adolescente? Como le decimos, la rodilla traumática aguda, una fractura de la espina tibial, una rotura de cruzado, una lesión meniscal, una luxación de la patela o una fractura articular del fémur distal. En el fondo es importante que tengamos clara cuáles son las sospechas o las sospechas más probables para que vayamos directamente a buscarlo. Entonces, démosle un tiempo ahí para que vayan todos respondiendo. Entonces, claro, acá había como un poquito un bias porque era el caso de espina, pero no sé si alcanzan ustedes a ver los resultados. Ahí lo que vemos es que 34% votó por fracturas de espina, el siguiente 34% por roturas de cruzado anterior, y la tercera preferencia fue la luxación patelar, pero esta es la causa lejos más frecuente. Como pueden ver aquí les pusimos una referencia de las que tienen mayor N, de registros escandinavos, de que los pacientes adolescentes cuando tienen una rodilla traumática aguda, por lejos lo más frecuente es la luxación de patela. Entonces no es una fractura de espina nuestra primera sospecha, sino en orden de porcentaje el tercer lugar. Entonces ahora yendo un poquito más al caso, entonces estas son las radiografías que se pidieron, AP y lateral, y acá una aclaración importante que habitualmente nos preguntan de si importa la radiografía tipo túnel. La proyección tipo túnel, en el fondo, desproyecta el intercóndilo, como pueden ver ahí en la imagen, y nos muestra un poquito mejor, pero la mayoría de las veces va a ser la radiografía lateral la que más nos va a ayudar a caracterizar este tipo de fractura. Entonces, habitualmente la clasificamos aquí, como ustedes conocen, por Meyers y McKeever. Entonces, Gonza, tú esta fractura, ¿cómo la habías clasificado? ¿Como qué grado de Meyers y McKeever? Bueno, esta es una fractura en que hay una bisagra posterior y la podríamos clasificar en el tipo 2 de Meyers y McGiver. Exacto, claro, estamos de acuerdo que esta parecía ser una fractura tipo 2. ¿Y Gonzalo, habrías pedido algún otro examen de imagen? ¿Cuál habría sido tu preferencia de examen de imagen Sí, complementario? bueno, seguramente lo vamos a conversar, pero esta es una lesión que asemeja es similar a una lesión de ligamento cruzado. Entonces, pueden haber lesiones intraarticulares que tenemos que determinar. Y básicamente el estudio lo tenemos que complementar con una resonancia para saber si existe o no algún otro tipo de lesión que deberíamos estar preparados, digamos, para resolver. Perfecto. Entonces, tal como les comentaba Gonzalo, la resonancia del examen de elección. Entonces, aquí vamos viendo algunos cortes importantes de la resonancia de este caso. Entonces, ¿por qué es importante, como decía Gonzalo? Porque nos ayuda a cuantificar el desplazamiento, en primer lugar, a medirlo y objetivarlo. Y ver el atrapamiento del ligamento intermeniscal o menisco, como ven ahí que tenemos atrapamiento de ambas estructuras, el estatus del ligamento cruzado anterior, porque como decía Gonzalo, puede ser solo la avulsión o también puede haber la lesión de las fibras del ligamento, y también las lesiones asociadas. Acá tenemos una rotura vertical longitudinal del menisco externo, que es la lesión asociada por lejos como más frecuente. Entonces, acá tenemos esta clasificación en resonancia que publicamos con el grupo del HCS, que es importante considerarla como parte de la evaluación. Entonces aquí, Gonzalo, ¿estáis de acuerdo que a esta le habríamos puesto que es una tipo 3, ¿no es cierto? Porque claro, tal como comentaba Gonzalo, Sí, radiográficamente parecía una bisagra claro. posterior, ¿cierto? Pero cuando Exactamente, vemos la pero en la resonancia, resonancia se aprecia que hay probablemente un atrapamiento del ligamento intermeniscal y además se aprecia la lesión meniscal. Y se aprecia además el desplazamiento de la fractura que lo habíamos determinado, digamos, con la radiografía. Pero hay estructuras que están comprometidas y eso nos cambia un poquito el parámetro, obviamente. súper. Entonces, ahora vamos a la pregunta número 2. Entonces, teniendo ya un poquito claro el caso, ¿cuál sería la conducta de elección en este paciente? Entonces, harían una reducción cerrada más inmovilización. Intentarían una reducción cerrada, pero definirían su conducta definitiva según el resultado de esta, o sea, si logran una reducción anatómica o no. Harían una reducción y fijación artroscópica con suturas o una reducción y fijación artroscópica con tornillos.
Entonces, bueno, ahí tenemos los resultados. La gran mayoría se inclinó por la reducción y fijación artroscópica con suturas. Entonces, efectivamente esa fue nuestra conducta de elección, pero revisando un poco por qué elegimos eso, importante que ustedes sepan que en este caso la reducción cerrada era improbable, no solo por el atrapamiento de partes blandas, sino por la magnitud del desplazamiento. Sabemos que los estudios que han visto de radiografía y resonancia, la reducción promedio no supera los 3 milímetros. Por lo tanto, en general, la recomendación es que si el desplazamiento es más de 5 milímetros, en las tipo 2 de Meyers y McKeever, la reducción es bastante improbable. Además, lo que comentábamos antes, Gonzalo, que el atrapamiento bloquea la reducción. Sabemos que está presente en un porcentaje importante, hasta la mitad de las tipo 2 que son irreductibles, ¿no es cierto? Y además, también lo que nos comenta el doctor Lafuente, que tiene esta lesión meniscal reparable en un paciente joven. Entonces aquí la consigna siempre es salvar el menisco e intentar repararlo, por eso también obliga a la conducta quirúrgica. Entonces aquí, de tornillos o suturas, en el fondo el mensaje que queremos darles es que no hay una mejor que la otra por la literatura que disponemos a la fecha, que es más una cosa de escuelas, del tipo del fragmento, del expertise, que lo que hay que conocer son los pros y contras de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, en general, los tornillos son técnicamente más simples, son disponibles, de bajo costo, son fáciles, pero tienen una alta tasa de retiro, 60%. Solo los podemos usar cuando tenemos un fragmento óseo significativo. Tenemos el riesgo de que el fragmento se nos muela más de lo que ya está, que tengamos una osteosíntesis prominente en el tiempo, nos hacen artefactos en la resonancia, y además cuando tenemos la fisia abierta y queremos hacer una fijación solo epifisiaria, tenemos el riesgo de que haya poco agarre, y si son transfisiarias, el riesgo de arresto y de alteraciones del crecimiento. En cambio, las suturas son un poco más versátiles, son un poco nuestra técnica más preferida porque nos sirven para todo tipo de fragmentos, pequeños o con minutos. Han demostrado superioridad biomecánica, son compatibles con resonancia. No solo toman el fragmento, además tensan el ligamento cruzado, que sabemos que siempre pierde un poquito de tensión y de fuerza tensil con esta lesión, y tienen menos riesgo de arresto fisiario. Pero ¿qué es lo malo de las suturas? Que son técnicamente demandantes, una cirugía compleja desde el punto de vista artroscópico, y tiene el mal riesgo de que nos produzca la mal reducción anterior. Entonces, acá está un poco la resolución del caso, para que tengamos tiempo para ver algunas preguntas. Partimos por siempre tratar la lesión meniscal, después reducimos la fractura. Esto es una fractura, así que hay que buscar reducción anatómica, es lo más importante. La fijamos transitoriamente con una aguja Kirchner para que nos ayude a transfixiar el ligamento con dos tipos de sutura. En general usamos un fiber wire y un fiber tape en disposición ortogonal. Con la guía ligamento cruzado hacemos estos túneles para rescatar las suturas. En general, para este tipo de fractura basta con que hagan dos. Si tienen esas muy desplazadas, agréguenle uno central y posterior. Ahí vemos cómo usamos la guía para dirigir la posición de rescate de la sutura, y ahí vemos la resolución con las suturas cruzadas por adelante, que es la técnica de Anderson, fijadas en la cortical con un botón en este caso, también se puede hacer con túneles. Entonces aquí vamos un poquito a la última pregunta. Operaron a este paciente, salió todo bien, lograron la reducción anatómica. ¿Cuál es la complicación postoperatoria más frecuente que tienen que esperar y por tanto tratar de evitar? La inestabilidad residual subjetiva, o sea, que el paciente se queje de inestabilidad residual, el arresto fisiario, la artrofibrosis, el dolor o la infección. Súper, entonces ahí las preguntas tuvieron, o sea, las respuestas estuvieron un poquito divididas entre la inestabilidad residual subjetiva y la artrofibrosis. En realidad, las dos son respuestas bastante correctas, porque lejos la artrofibrosis es un poquito lo más frecuente, la tasa es como de 21,5%, algunas series llegan hasta 40%, pero las más modernas hasta alrededor del 20%. Es igual para suturas y tornillos. En cuanto a lo que algunos votaron de la inestabilidad residual, la inestabilidad residual objetiva, que significa al examen clínico, tal como vemos en la reconstrucción de cruzado, nunca la rodilla operada va a ser exactamente igual o tan tensa como la rodilla nativa que no ha tenido lesiones. Por lo tanto, la inestabilidad residual objetiva es altísima, probablemente el 100% de los pacientes. Pero afortunadamente la inestabilidad residual subjetiva, o sea, referida por los pacientes, es muchísimo más baja que esto, ser entre el 4 y el 10% de los pacientes operados. Entonces, Max, no sé si tenemos alguna pregunta mientras vamos revisando los mensajes de esta presentación, que son que la rodilla traumática aguda sospechemos lesiones intraarticulares, que las fracturas de espina hay que estudiarlas y clasificarlas con resonancia, que cuando son desplazadas hay que optar por el tratamiento quirúrgico que nos dé una reducción anatómica y una fijación estable. En la fijación, elegirla según tu expertise, el fragmento y el estado de la fisi, y
una rehabilitación precoz para que no tengamos artrofibrosis. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o seguimos adelante. Sí, por ahora no hay ninguna pregunta, pero probablemente van a ir saliendo quizás en la medida que yo siga con mi presentación. Así que ahí vamos a estar Eso. atentos a responderlas. Vale, vamos entonces con tu presentación de TAT. Ya, este es un paciente hombre de 15 años que es deportista, juega básquetbol, tiene el antecedente de un Osgood-Schlatter bilateral y realizando el deporte, el básquetbol, hace un salto y presenta un dolor agudo en la rodilla izquierda. Al examen físico se ve que tiene un dolor a la palpación directa de la tuberosidad anterior de la tibia, tiene aumento de volumen y tiene una incapacidad de extender e incluso de levantar la rodilla. Esta es la radiografía que se tomó en el servicio de urgencia, una radiografía API lateral. Ustedes pueden ver que en la radiografía AP, la verdad que no llama mucho la atención, pero sí en la lateral se observa que hay una fractura avulsiva de toda la tuberosidad anterior de la tibia. Impresiona incluso que tiene un compromiso, un rasgo que podría llegar a la articulación, y tal vez un fragmento en la tuberosidad anterior de la tibia, como que estuviera un poco conminuto. Sigamos con la otra. Entonces, en este paciente que llega al servicio de urgencia, que llega con esta rodilla que está hinchada, ¿cuál de las siguientes condiciones ustedes piensan que deberían en el fondo descartar o que están descritas que podrían presentarse en forma concomitante? Una lesión de esquina posterolateral, una rotura del cruzado, un síndrome compartimental, o una rotura del tendón del cuádriceps o una fractura del cóndilo femoral lateral. Vamos votando. Y bueno, eh, se repartió un poquito las respuestas, pero la que la mayoría de la gente votó, el 38%, el síndrome compartimental. Démosles la siguiente, y esto es importante porque se describe, no es tan frecuente, algunas series hablan entre un 4 y un 10%, que el rasgo de fractura pasa muy cerca de una rama de la arteria tibial anterior, que es la tibial recurrente, y algunas de estas ramas pueden quedar metidas en la fascia del compartimento anterior y generar un síndrome compartimental. Por lo tanto, estos pacientes hay que sospecharlo y hay que estar haciendo una evaluación neurovascular continua para descartar que no se presente una complicación importante como es un compartimental. Entonces, respecto a la clasificación, hay múltiples clasificaciones como en todas las fracturas. La mayoría están basadas en la de Watson-Jones, que fue la primera, y posteriormente la de Ogden, que se basó en esta y sobre la cual se han hecho las diferentes modificaciones. Pero principalmente las tipo 1 son las que comprometen más la parte distal de la tuberosidad anterior de la tibia, las tipo 2 cuando hay una separación de la metáfisis, y las tipo 3 ya cuando hay un compromiso intraarticular. En la tipo 4 se describe está involucrado también, el rasgo llega hacia la metáfisis posterior, y en las tipo 5 ya son fracturas más complejas que son finalmente una suma entre una tipo 4 y una tipo 3. En este caso, nosotros la clasificamos como una 3B, es decir, una fractura que tiene un rasgo que se va desde la tuberosidad anterior de la tibia hacia la epífisis, compromete la articulación y además presenta una conminución. Siguiente. Por lo tanto, en este paciente, nuevamente seguimos con el estudio en la urgencia. ¿Qué le vamos a solicitar? ¿Algún examen adicional? ¿Un escáner de rodilla? ¿Una resonancia magnética? ¿Una ecografía? ¿O le pedirían una tomografía computada y una resonancia? ¿O quizás con la radiografía sea suficiente? Veamos qué votaron. Y acá se divide, y este es un tema que, claro, que es importante. No sé, Gonzalo, si hay tú, que también nos podéis aportar. ¿A ti te parece que el escáner de rodilla es de más utilidad o la resonancia en este contexto? Bueno, por una parte, la resonancia siempre es un examen que es más difícil de conseguir. Y si bien pudiera ayudarnos en algo, pero
evaluar bien estas lesiones, lo mejor es hacer un TAC, porque eso nos permite evaluar el fragmento, cómo van las líneas de la fractura, y eso también nos ayuda a orientarnos un poco en el tratamiento que pudiéramos hacer. Y la resonancia en realidad no es un examen que nos vaya a cambiar mucho la conducta, y estas fracturas habitualmente hay que operarlas de forma precoz. Exacto. Entonces, en ese contexto, si bien uno pudiese tenerla, si tuviese la resonancia a mano, podría también eventualmente aportar, eso sí, que a diferencia de las fracturas de avulsivas de la espina tibial, la incidencia de lesiones como meniscales o condrales es menor en este tipo de fracturas. Si este es un estudio de una de las series más grandes que está reportada, y en el cual vieron que cerca del 50% de las fracturas estaba subestimada solamente con la radiografía, o porque no describía o no se observaba bien el compromiso intraarticular, o porque había alguna otra lesión intraarticular que estaba presente. Por lo tanto, en general, de preferencia, un escáner de rodilla es suficiente para caracterizar mejor y planificar bien la cirugía. Y acá tenemos ¿no es cierto?, la tomografía computada, y se observa en este caso en particular, es un poco lo que veíamos en la radiografía, que hay un compromiso, un rasgo que se va hacia la articulación, incluso o sea, con un desplazamiento no menor, y que nos orienta que claramente va a haber que hacer algo al respecto. Entonces, aparte de eso, en este caso que la habíamos clasificado como una Ogden 3B, también la siguiente, hay otra clasificación que es más reciente, que es la de Pandia o la del grupo de San Diego, y en la cual la podríamos describir como una tipo C, que en el fondo tiene un compromiso. No vamos a entrar en esta clasificación, pero es más dependiendo del estado de la fisis que del rasgo de fractura. Y esta pregunta es, ¿cuál es el manejo definitivo que finalmente harían con este paciente? ¿Le harían una reducción cerrada y un yeso bota larga, una reducción cerrada y un yeso rodillera, o una reducción cerrada y fijación percutánea, o ya irían a la fijación abierta, ya sea con tornillos o con agujas Kirchner y anclas? Vamos a esperar unos segundos para que hagan la votación. Perfecto. Entonces, el 60% optó por una reducción abierta y fijación con tornillos. La reducción cerrada y fijación percutánea, que también tuvo una alta votación, es una alternativa, pero yo diría que en este tipo de fracturas, donde hay un compromiso intraarticular, no sería de preferencia, sino que en fracturas que estuvieran con menor desplazamiento y que tuviéramos que fijar, es una alternativa. La siguiente. Y en este caso optamos por una reducción abierta, y esto es un elemento muy importante dentro de la cirugía, que muchas veces cuando están estas fracturas con este grado de desplazamiento, el periósteo de la parte anterior de la tibia se interpone en el rasgo de fractura. Por lo tanto, hacer una reducción cerrada muchas veces puede terminar en una reducción que sea subóptima, y por lo tanto no lograr el objetivo del tratamiento. Por lo tanto, es necesario hacer la reducción abierta, abrir bien, ver el foco, liberar en el fondo esta interposición del periósteo y lograr así una reducción anatómica. Siguiente. Y la reducción en general en el pabellón se logra con una extensión o hiperextensión de la rodilla, una vez que ya hemos liberado y limpiado el foco, y con eso habitualmente se logra la reducción. Luego, nosotros de preferencia ocupamos tornillos canulados bajo visión, ¿no es cierto?, radioscópica. El número de tornillos, la verdad que es bien variable, y en la serie se describen algunos pacientes que con 2 tornillos es suficiente, otros que necesitan hasta 5 tornillos, y eso va a depender un poquito de la personalidad de la fractura, pero habitualmente con esta fijación con tornillos canulados vamos a lograr una adecuada reducción. Y también hay que, como cabe mencionar, que en el fondo, cuando tenemos compromiso intraarticular, uno se puede apoyar de 2 elementos para evaluar la reducción articular, ya sea una mini artrotomía, y así lograr ver la fractura a nivel articular y comprobar que logramos una adecuada reducción, o incluso una artroscopía en seco para lograr este mismo objetivo.
Esa es la reducción y fijación que se logró con dos tornillos en la epífisis y un tornillo metafisiario, y ahí se ve, logra una reducción anatómica de esta fractura. Y por último, este es un artículo que en verdad es la serie más grande que se ha publicado, fue un artículo a fines del 2019, en el cual compararon a aquellos pacientes que se fijaron tuvieron una fijación unicortical versus bicortical. La verdad es que la diferencia en los outcomes clínicos no fue significativa, por lo tanto uno puede quedarse tranquilo con una fijación unicortical en este tipo de fracturas. Adelante. Y rápidamente los outcomes en general, el concepto es que son muy buenos. La mayoría logra retornar a sus actividades prelesionales, a lograr su rango de movilidad completo y casi todas consolidan. Y lo único que la tasa de complicaciones, si bien es alta, la mayoría son complicaciones que son leves como dolores, osteosíntesis sintomáticas que se resuelven con retirar el tornillo. Y lo único que yo les diría que hay que tener ojo con los pacientes muy jóvenes que pueden hacer alguna alteración de eje o de recurvatum a nivel de la rodilla. Y la última, los mensajes que siempre tienen que sospechar el síndrome compartimental en este tipo de fracturas. El estudio con imágenes en general se recomienda y el escáner sería la primera opción. Si es quirúrgica, acuérdense de la reducción abierta, quizás no en todos, pero en casi todos los casos, para liberar el periósteo, y que la fijación, ya sea unicortical o bicortical, o sea, puede ser cualquiera de las dos, porque la unicortical es suficiente. Y las complicaciones, si son frecuentes, la mayoría son leves, y en los pacientes que tienen mucho potencial de crecimiento, ojo con el recurvatum que se ha descrito en algunos casos. Eso, muchas gracias.